Muy buenas tardes, apreciados oyentes y televidentes que nos siguen por YouTube, por Facebook, en esta emisión del programa Sala de Prensa, desde la Casa Magro, una casa muy tradicional acá en Armenia, ubicada en la carrera 13 con calle 16. Acá estamos transmitiendo hoy este programa para todos ustedes, Sala de Prensa, hoy con nuestro invitado, el doctor Álvaro Mejía Mejía, escritor, docente universitario, muchas obras que han consolidado su trayectoria intelectual en nuestro país y que está de visita en Armenia porque hay un evento muy grande hoy que es el encuentro y la muestra de escritores quindianos acá, enseguida en Libro Total. Muy buenos días, muy buenas tardes, doctor Álvaro Mejía. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos, como siempre, a la ciudad de Armenia. Bienvenido a nuestro programa Sala de Prensa. Sí, efectivamente, estamos en una casa solariega de gratos recuerdos por esta carrera 13 por donde corrió gran parte de la historia de la ciudad. Al frente quedaba el Conservatorio de Música Ah, sí, señor. y ahí estoy visualizando a Silvio Saldarriaga y a los amigos de la Fundación Amigos del Arte, en donde se celebraba de manera periódica una tertulia musical donde podíamos escuchar a los grandes tenores como Bernardo Gallego, Rafael Cárdenas, el maestro Arias, Ernesto Riveros. Y aquí, en esta casa, repito, solariega, vivía la familia de Guillermo Escobar Latorre, que además, un hombre de fincas, tuvo un famoso caballo contrapunto, que fue conocido con múltiples premios. Y recuerdo porque aquí vivía un compañero de colegio que se llamaba Julio César Escobar, el hijo de Guillermo. Y en la parte del subterráneo había un túnel. Y uno de los programas era meternos por ese túnel que decían que iba hasta la galería, lo que hoy es el centro El CAN, administrativo. Entonces Centro estamos Administrativo. aquí para hablar de cultura, de arte y de este encuentro de escritores, primer encuentro de escritores quindianos, aquí al frente, el Libro Total, que es una sede para la cultura, para las exposiciones, para los encuentros del arte y las distintas manifestaciones intelectuales y del espíritu. Y hoy se celebra ese primer encuentro de escritores. Primero hubo un acto inaugural donde hubo unas intervenciones muy valiosas del propósito del encuentro. Después se abrió la vitrina, allí ustedes pueden acercarse hasta las 6 de la tarde, a las 5 o 6 de la tarde ya va a ser un acto de clausura, podrán hablar con los escritores, mirar sus obras y poder escuchar las intervenciones de los distintos escritores y poetas, la lectura de los poemas. En eso estamos el día de hoy, apreciado periodista Mise. Hoy es viernes 28 de noviembre, es la 1 de la tarde ya, 11 minutos. Y qué grato estar en compañía del doctor Álvaro Mejía porque el hombre es historiador. Mire lo que nos acaba de decir acerca de esta casa, pero también ama mucho nuestra región y ama las letras. Usted empezó con poemas, usted se considera poeta. Sí, fundamentalmente yo creo que soy un abogado disfrazado de poeta. Sí. Entonces, mi papá decía que en la familia el que no es poeta es hijo de poeta. ¿Su papá también era poeta? ¿O su mamá? ¿De Le, dónde? le, le, gustaba mucho y por el lado materno, pues mi abuelo, mi bisabuelo, fue uno de los que manejó eh, el, el, grupo literario más famoso en el momento en Caldas, que abrió toda la cultura en Manizales. Luis María Mejía Jaramillo, que fue senador de la República, y de ese grupo de intelectuales pues salieron varones ilustres de estas tierras. Y fue poeta, también un monseñor que fue también pariente nuestro, también poeta,
bueno, de la familia de mi padre está el maestro Antonio Valencia Mejía, el del mural de la Gobernación y el mural del Parque del Café. Entonces siempre hemos estado inclinados. Mi papá le gustaba mucho la poesía y me inyectó también de ese amor hacia las letras, tanto por el lado materno como por el lado paterno, pero fundamentalmente. ¿Y usted era de los hijos preferidos? ¿Cuántos hijos fueron ustedes? ¿Cuántos hermanos? Fuimos 5 hombres y una mujer. Sí. Por desgracia, solo quedamos 3 hombres. Uno fue hasta hace poco el presidente de Sentia de Ecopetrol, se pensionó como tal. El otro, el menor, fue sacerdote, Eduardo Mejía, que muchos conocen aquí en el departamento del Quindío por su obra a través de la Fundación Hernán Mejía Mejía. Claro que sí. Y yo, que soy abogado, estoy residenciado en este momento en Bogotá, pero también estoy residenciado en el Quindío. Entonces, estoy un tiempo aquí y un tiempo en Bogotá. Mire, cuando usted hablaba acerca del Conservatorio de Música del Quindío, que quedaba aquí en esta esquina precisamente, se le viene a uno el nombre de Rina Silva de Hincapié, ¿cierto? El Quindío ha sido muy prolífico en intelectuales. Es que usted ahora hablaba de políticos, pero también había gente como el señor Cuartas Giraldo, que era también escritor, la gente de radio, la gente de la prensa, eran escritores consumados. Parte de la familia de Humberto Senegal, el padre Humberto Jaramillo Ángel, cuna de poetas Calarcá, por ejemplo, con este gran ilustre maestro de Suenan Timbres, Luis Vidales, ¿no? Y también el otro poeta que tiene ahí en un mausoleo ahí, Baudilio Montoya. Qué grandes escritores. Y uno se pone a leer las obras de ellos y son fascinantes, fascinantes obras. ¿Cómo no va a tener una inspiración? Y en Calarcá decían que quienes se bañaban en el río Santo Domingo se volvían poetas. Ese era lo que... Y yo una vez fui y me bañé, sí, algo sale de ahí. Algo sale, porque pues yo también comencé a escribir, pero no he escrito libros todavía, pero por ahí tengo algunos ensayitos de cuando estuve enamorado, los primeros amores, bueno, eso es amor, eso es arte. Pero luego usted fue transitando de la poesía a la parte ya intelectual, a los tratados. Cuéntenos cómo ha sido ese tránsito. Bueno, pero como tú ya pusiste primero un tema, evidentemente quien tuvo toda la iniciativa para el Conservatorio de Música fue Silvio Saldarriaga, que era un abogado y fue juez, y él congregó todos esos valores. Doña Fiorina Silva de Hincapié, casada con el maestro Hincapié, él se fue a estudiar música becado por el Consejo de Armenia a Italia, y allí conoció a la maestra Fiorina, aquí le decíamos Doña Rina, y creó la Coral Santa Cecilia, y los alumnos y eran profesores del Conservatorio de Música del Quindío, pero fueron creadores también de 3 conservatorios, del Conservatorio de Caldas, del Conservatorio del Tolima, y también fueron fundadores del Conservatorio de Armenia. Y evidentemente yo lo decía hoy en el acto inaugural. Dije, hoy estoy viendo a esos mayores que son una primera generación de escritores y poetas. Y gran parte de ellos fueron mis amigos. Entonces recordaba yo, como tú lo estás haciendo ahora, a Luis Vidales. Con Suenan Timbres revolucionó la poesía colombiana. Sacamos un folleto que se llama Luis Vidales, el poeta, el quindiano que revolucionó la poesía colombiana. En Bogotá algunos lo sacaban en hombros y otros le tiraban cosas en la carrera séptima, sí, porque puso a sonar la poesía de una manera diferente. Baudilio Montoya. También decía que nos veían nuestros amigos de Montenegro, el gran y el inmenso poeta Juan Restrepo, el coleguita Jairo Baena Quintero, Alfonso Osorio Carvajal, pero también desde las montañas de Salento, un monje andante, Mario Cirone, o en Circasia, Noel Estrada Roldán, o en Quimbaya, un sonetista como Guillermo Sepúlveda. Entonces,
hay una pléyade de escritores y cómo dejar de lado a la gran poetisa colombiana Carmelina Soto de Armenia. Bueno, evidentemente yo nací a la vida intelectual como poeta, pero yo tuve dos opciones. Una, convertirme en político, llegué a ser diputado del departamento del Quindío, o la otra, ser un jurista. Y opté por la segunda. Entonces, en Bogotá pulí mis estudios y profundicé sobre el derecho. Y hoy en día tengo 13 obras jurídicas, 12 de contratación estatal. Tal vez soy la persona que más libros haya escrito de contratación pública en Colombia, otra de procedimiento administrativo, y dicto en 10 universidades de Colombia en maestría y especialización, entre ellos con la Universidad de la Gran Colombia de Bogotá y también de la de Armenia, y me complace el haber podido contribuir a formar unas generaciones de abogados con una visión humanista y de servicio a la comunidad. ¿Cuáles de esas tres obras académicas resalta usted, algunas que están por salir, resalta usted en la actualidad? Porque me imagino que son textos académicos de gran consulta y de mucha actualidad, ¿no? Entonces, sí, hay dos obras fundamentales. Una que abarca toda la contratación de las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación Pública. Entonces sale la tercera edición, ya en este momento están editando en la Biblioteca Jurídica de Iqué 2 tomos monumentales. Deben salir más o menos de 1800 a 2000 páginas entre los 2 tomos. Tratado de la Contratación Pública tomo 1 y Tratado de la Contratación Pública tomo 2. Y hay una publicación reciente que inclusive pues, fue a la Feria del Libro y se agotó de manera inmediata porque es la única obra que in extenso trata sobre las entidades y contratos estatales con régimen privado de contratación. Entonces ahí abarca el otro grupo de entidades del Estado que no se someten al Estatuto General de la Contratación Pública, sino al derecho privado. Entonces, de esa manera, con esos 4 tomos, abarcamos toda la contratación del Estado. ¿y cuál es el fuerte suyo, la teoría política o la teoría económica? Pues esto de contratación está más al lado de la parte teórica, de económica, ¿no? Y de la parte política, porque la contratación es instrumental, es decir, es un instrumento para poder cumplir los fines del Estado. Y los fines del Estado no son otros que la prestación eficiente de los servicios públicos, la satisfacción del interés público y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Uno de los instrumentos para cumplir con los fines del Estado, una herramienta es el presupuesto público, y la herramienta tal vez más importante del presupuesto público es la contratación del Estado. Entonces se contrata para cumplir los fines, los objetivos, las funciones, las metas, las estrategias, las líneas de acción de las entidades del Estado. Entonces, eso tiene una concepción política, pero también una concepción económica, porque la contratación es un instrumento de redistribución de los dineros, que son billones que el Estado invierte contratando, y eso hace que haya un flujo económico que va a llegar a las empresas y luego a las familias. Entonces, doctor Álvaro Mejía, con base en todos esos estudios, en todas esas investigaciones y en sus tratados, es donde usted imparte también docencia universitaria en aproximadamente 10 universidades del país. Sí, en esos temas. Sobre el Tratado de la Contratación Pública, tomo 1 y tomo 2, pues tengo varias materias donde se desarrollan, y esos son los libros guía. Y también estoy dictando el libro, los 2 tomos se llaman Entidades y Contratos Estatales con Régimen Privado de Contratación. En la Gran Colombia de Bogotá tiene invertido. Se llama Contratos y Entidades Estatales con Régimen Privado de Contratación, así se llama la materia, y obviamente los 2 tomos son los textos guías, porque prácticamente no hay ninguna otra obra que trate in extenso este régimen privado de las entidades estatales. Bueno, y usted al escribir también hace investigación, ¿tiene algún grupo de investigación que promueva con sus estudiantes? Pues la verdad,
La investigación, sobre todo de análisis jurisprudencial y, y sobre las distintas líneas que traza la sección tercera del Consejo de Estado, eso lo desarrollo a través de los libros, pero pues no me he dedicado al tema de los semilleros de investigación o de la investigación. Esa no ha sido el fuerte mío, la Pero verdad. sin lugar a dudas, irradia investigación para los estudiantes porque ellos también tienen que hacer sus tesis de doctorado, de maestría. Usted, la especialización suya es en especializaciones y maestrías. Es decir, usted es del área de posgrados, sobre todo. No de pregrados, sino de posgrados. Yo siempre he tenido mi teléfono disponible para cualquiera. Entonces los alumnos lo tienen. Y cuando van a hacer su tesis me consultan, me gustaría hacer una tesis sobre contratación y yo los oriento. Eh, Eso me acuerda que una vez el presidente Uribe se comprometió que iba a, a indultar a 50 guerrilleros del ARFAR. Entonces, eso no habían podido sacar a ninguno. Y me fui yo donde estaban ellos, con unos generales y el comisionado de paz, y les dije, apunten mi número celular. Me miraban todos esos generales, este tipo está loco. Y gracias a eso pude tener el contacto, la información con ellos y logramos el indulto de todas esas personas. Bueno, doctor, ya nosotros hemos hablado de la parte académica, de toda su trayectoria a nivel de universidades, en la docencia universitaria a nivel de posgrados, ¿cierto? Especialización y maestría y doctorados. Pero quisiéramos ahondar en esta parte de región y en esta parte de su producción literaria. ¿Cuál es el libro que más lo ha enamorado? Que usted diga, no, este es el que muestro con orgullo. No vamos a hacer acá como los hijos, que cuando uno tiene muchos hijos dicen, no, es que No, yo los quiero a todos lo pero mismo. es que es un libro que además me demoré muchísimos años. Estuve inmerso años enteros en los griegos. Y ese libro finalmente salió a la luz pública con una edición de lujo de la editorial Dique, que es mi editorial, que se llama Luces en el Aqueronte, Ignarios griegos. La mitad de ese libro es mitología griega con con unos nuevos colores al estilo de los grandes de la tragedia griega. Además hay varias tragedias eh, originales, no repitiendo lo que ya se ha hecho, pero sí obviamente tomando todo ese entorno mitológico griego. Y la segunda parte es filosofía griega. Entonces allí encontramos, por ejemplo, un viaje al mundo de las ideas, donde Anaximandro se encuentra con Platón y lo lleva a visitar el mundo de las ideas y va ilustrando todo lo que va viendo. Un canto de la quietud y el movimiento, con un soliloquio de Parménides y un soliloquio de Heráclito, sobre la quietud y el movimiento respectivamente. También sobre los presocráticos. Entonces Tales de Mileto hace un canto al agua, y cada uno de ellos, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, el mismo Heráclito con el fuego, con cada uno de esos elementos que decían que era el arché, o sea, sobre lo cual estaba construido el universo. Arché. Entonces, ese libro es un libro complejo porque me tocó hacerle explicaciones, pie de páginas. Se lo entregué a Enrique Gómez Hurtado, el hermano de Álvaro Gómez, para que me lo prologara. Y un día me llamó en la noche. Me dijo, Álvaro, usted me hizo sentir ignorante. Ah, no Yo pudo dormir el hombre. no soy capaz de prologar ese libro. Finalmente el libro lo prologó el famoso profesor Bustillo, Germán Bustillo Pereira, sí, que aparecía en RCN. Profesor Bustillo, se acabó el recreo, Bosaín, con Juan, sí. Acabó el recreo, el que todo lo sabe. Entonces, él profesor. Era la persona que más conocía de los griegos en Colombia. Y él terminó haciéndole el prólogo. Y él me hizo el prólogo. Finalmente. Bueno, ¿y usted cómo se mete por ahí con la mitología griega, luego con la filosofía griega de los presocráticos? Usted comienza a interiorizar en los personajes, en las percepciones, ¿cómo hace? ¿Usted hace una novela a partir de eso o hace un relato? Vea, por ejemplo, todo es poesía, sí, que eso es lo que lo hace complejo, porque la poesía tiene un lenguaje que es un lenguaje poético, y usted
vertir o verter la filosofía a la poesía, eso, y cuando la poesía es figurativa y es una poesía que tiene claves, pues lo hace aún todavía más, más misterioso, más hermético. Y eso es lo que lo hace también grandilocuente. Entonces, por ejemplo, hay me invento una tragedia después de la muerte de Sócrates, donde se encuentran los acusadores de Sócrates, Mélito y Ánito y Licon. Y luego aparecen los amigos de Sócrates, Apolodoro y Aristóteles. Platón. Platón. Y hacen una apología de Sócrates. Y ahí se arma una tragedia. Entonces, en eso consiste ese trabajo de coger la filosofía de la mitología griega y llevarla a la poesía. No digo que en un lenguaje fácil, pero sí en un lenguaje académico y filosófico. Ahora acabo de terminar un libro con los grandes filósofos de la humanidad. Y ahí vuelvo otra vez con esa labor de coger la filosofía y llevarla a la poesía. Pero siempre en poética, vea. Entonces Sócrates no escribió nada. Platón le escribió en Los diálogos, el banquete del amor. Fedón. Es hermoso, ¿cierto? Y usted se inspiró ahí también para escribir alguna poesía en los diálogos de Platón. Sin lugar a dudas, para conocer a Sócrates, entonces hay que leer los diálogos de Platón. Sócrates era el de la ironía y también el de la mayéutica. Sí. Entonces, en esos diálogos tan hermosos de Platón, que retomaba esas tertulias y esas charlas que tenía Platón con los alumnos, que se reunían en torno al vino e iban poniendo un tema. Entonces, por ejemplo, hablaban del heroísmo y llegaba alguien y se paraba y decía algo hermoso sobre el heroísmo. Y Platón decía con su ironía: qué cosa tan maravillosa, nadie puede decirlo de una manera mejor como tú lo dices. Pero voy a hacer unas preguntitas. Y empezaba a preguntarle, Tipo y Sócrates. a través de la pregunta los llevaba a lo error. contrario de lo que estaban diciendo, a que encontraran la luz. La mayéutica es la iluminación, es como un nacimiento. Entonces, pues todo eso está ahí reflejado en la apología de Sócrates, que para mí es admirable, porque inclusive cuando tomó la cicuta, llegó y dijo: más vale soportar la injusticia que cometerla, aunque haya que escoger entre la vida y la muerte. Qué grandioso eso, qué grandioso. Entonces usted hace toda una prolongación posterior a la muerte de Sócrates en esa obra y pone a interactuar ahí los personajes con relación a lo que a ese tributo que hizo Sócrates por el conocimiento, ¿cierto? Porque él fue el que dijo, bueno, vamos a dejar aparte los mitos, lo que es la invención de la gente, pero vamos a hablar entonces de ciencia. Él fue el primero que comenzó a decir, bueno, vamos a ahondar en dejar el mito y vamos a comenzar a hablar de ciencia. Entonces tuvo unos hombres ahí que le siguieron y usted desarrolla todo eso posterior a la muerte de Sócrates en la novela. ¿Cómo se llama la novela? No, el poemario. El poemario se llama Luces en el Aqueronte. ¿Cuántas páginas, doctor? Creo que son 95 páginas, algo así. Bueno, ¿y ha tenido segunda edición? ¿Cuándo se publicó? Esa se publicó en el 2024 y la verdad hicimos un lanzamiento aquí en Armenia, en Gato Bohemio, y ese libro, esa noche, pues se agotaron todos los que llevé, porque fue una noche muy hermosa. Pedimos a varios de los amigos nuestros que esas tragedias las leyeran. Entonces había un personaje, por ejemplo, en el mito de Perséfone y Orfeo, que realmente Perséfone no es el personaje original de ese mito, pero yo lo creo a través de Perséfone y un canto del destino. Entonces, esa noche iban leyendo todos los amigos los diálogos y eso, la gente quedó encantada porque no se había hecho en el Quindío algo así parecido. Y ese libro se agotó esa noche. Simulaban como si fueran todos estudiantes de Sócrates esa Así noche. es.
Bueno, no, qué grandioso eso y realmente uno se siente muy comprometido con una lectura de esa manera en todo lo que usted describe, ¿no? En todos esos momentos que se ha tenido tan importantes, tan valiosos en su vida, que le ha llevado a la creatividad, que le ha llevado a profundizar, a investigar, porque no todo el mundo se mete con, vea lo que le dijo el señor Gómez Hurtado, Enrique ¿no? Gómez, sí. Enrique Gómez Hurtado. No todo el mundo se mete ahí, pero en realidad usted comienza a hacer toda una serie de construcciones nuevas, eh, pero siempre con el amor Mira, hacia el conocimiento, ¿no? y mira tú, que Enrique Gómez era un hombre sabio, Sí, sí, era un patriarca de la nación y formado en Europa con toda la cultura del mundo, pero pues a lo mejor lo suyo no era la poesía. Entonces se le hacía difícil poderse meter o sumergir en un lenguaje poético a través de lo griego, ¿no? Entonces el profesor Bustillo sí se sentía en su en su arena salsa. y en su salsa. Digo, es más, fuimos a almorzar por allá con Evelio Henao, que era muy amigo de él, y cuando miró lo primero dijo, este es de los míos. Y Vea. tuvimos una muy bella amistad. Qué bueno que esas amistades nazcan así, de la parte intelectual. 1 de la tarde, 33 minutos, estamos en sala de prensa con el doctor Álvaro Mejía Mejía. Qué gusto, qué honor tenerlo acá. Vamos a unos mensajes, a unos compromisos comerciales y ya regresamos. Taza de café en compañía de tu familia, de tus amigos. Disfruta de la naturaleza, relájate y pasa un momento único en este maravilloso lugar. Café al Parque, una de las actividades más importantes para Oasis Quindío, donde sus huéspedes van a poder disfrutar de la cultura cafetera. Bienvenidos al Parque de la Vida, un lugar icónico para la cultura cafetera. Este hermoso lugar está lleno de naturaleza y de fauna característicos de la región. Está ubicado al norte de la ciudad de Armenia y está dentro de nuestros recorridos guiados con Oasis Quindío. Ven y disfruta de estos hermosos lugares en compañía de tu familia y de tus amigos. Es un maravilloso recorrido, aproximadamente de 30 minutos. Reserva ya y ven con Oasis Quindío a conocer toda esta hermosa cultura cafetera. Oasis Quindío, descubre el encanto del cada rincón, hay algo que amar, donde la brisa te llena de encanto y el aroma del café sin igual. Bajo palmera desde yo te encontré, en el eje cafetero me enamoré, juntos miramos el atardecer, Oasis Quindío, un sueño por conocer, te esperamos. Mi Comercio es una aplicación web que te ayudará a administrar tu negocio de manera ágil y rápida. Todo con el fin de optimizar tu tiempo para que puedas incrementar tus ventas. Registra con solo 3 clics tus ventas diarias en este sistema POS y genera rápidamente el comprobante de venta para tu cliente. Consolida automáticamente la actividad de cada día en el cierre de caja. Consolida la información del negocio en prácticos reportes automatizados para tomar mejores decisiones. Llega a más personas, genera mayor confianza y clientes. Esta es una recomendación que no te puedes perder. Ven a Arepas de Chocolo Mi Abuelita, un lugar lleno de sabor y tradición. Aquí encuentras arepas de chocolo sencillas 4 por 3.500, con queso por 1.700 y con queso y bocadillo por solo 2.000. Son horneadas, saludables y 100% caseras, como las hacía la abuela. Puedes pagar en efectivo o por transferencia. Estamos justo frente al puente del Centro Comercial Bolívar. No te quedes con el antojo. Pasa y prueba la mejor arepa de chocolo del departamento del Quindío. Los esperamos. Bienvenidos a Proyectar AXN. Somos un medio de comunicación y publicidad que crea y desarrolla estrategias comerciales de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo así sus objetivos de mercado. Esto lo haremos a través del uso de una multiplataforma que involucra radio, prensa digital y redes sociales, para así lograr aumentar el reconocimiento de personas, empresas, productos y servicios.
Bienvenidos a Café al Parque. Te invitamos a este hermoso lugar. Disfruta del Parque de la Vida y tómate una deliciosa taza de café en compañía de tu familia, de tus amigos. Disfruta de la naturaleza, relájate y pasa un momento único en este maravilloso lugar. Café al Parque, una de las actividades más importantes para Oasis Quindío, donde sus huéspedes van a poder disfrutar de la cultura cafetera. Bienvenidos al Parque de la Vida, un lugar icónico para la cultura cafetera. Este hermoso lugar está lleno de naturaleza y de fauna característicos de la región. Está ubicado al norte de la ciudad de Armenia y está dentro de nuestros recorridos guiados con Oasis Quindío. Ven y disfruta de estos hermosos lugares en compañía de tu familia y de tus amigos. Es un maravilloso recorrido, aproximadamente de 30 minutos. Reserva ya y ven con Oasis Quindío a conocer toda esta hermosa cultura cafetera. Oasis Quindío descubre el encanto, en cada rincón hay algo que amar, donde la brisa te llena de encanto y el aroma del café sin igual. Hago palmera desde yo te encontré, en el eje cafetero me enamoré, juntos miramos el atardecer, Oasis Quindío un sueño por conocer, te esperamos. Bien, continuamos en sala de prensa ya con nuestro director. Bienvenido, Javier. Encantado de estar con ustedes hoy viernes. Está que llueve, le cuento que ya comenzó a caer brizna nuevamente aquí en Armenia, que no es de extrañar que está lloviendo bastante. Qué rico, Miss, está con usted, con un invitado especial. Ya entraré en tono con ustedes en la conversación porque yo sé que es una conversación de alto nivel, intelectual. Qué rico tenerlos aquí. Gracias. Y no, sí, el doctor Álvaro Mejía, pues muy reconocido abogado quindiano, estuvo muy vinculado acá con la política, fue diputado del departamento de Quindío, pero bueno, está en Bogotá y está haciendo también esa labor de docencia universitaria a nivel de especialización y maestría. Es decir, es una labor grande que encomienda él a las nuevas generaciones de la investigación, de la parte económica, política, estatal, porque sus obras más recientes están relacionadas es con presupuesto, ¿cierto? Con presupuesto, contratación. Y bueno, pues hablando aquí también de esa parte tan conmovedora que es ese gran libro que lanza en 2024 relacionado con Sócrates y con los filósofos presocráticos, y él prolonga esa parte después de la muerte de Sócrates con unos personajes en una obra bella, poética. Entonces, bueno, pues estábamos hablando de eso, pero también de esa parte, hablamos en esta primera parte, de tanta producción intelectual y tantos personajes que han habido en el Quindío, en sus municipios, desde Salento hasta Quimbaya, Montenegro, Armenia, Calarcá, cuna de poetas. Entonces eso lo hace uno que, pues yo me ericé cuando el hombre comenzó a hablar de estos personajes tan valiosos que ha tenido nuestro departamento del Quindío, desde Luis Vidales hasta Humberto Senegal, que lo encontramos hoy en Libro Total. Son baluartes grandes, enormes, doctor. O sea que sí hay talento. Mucho. Hay talento. Y en la música, no solamente en la letra, sino en la música también. Es un talento oculto. Es oculto porque es que no se conoce, digamos. Yo no soy de Quindío, yo soy huilense. Llevo 27 años, 28 años aquí en el Quindío y mi familia es de aquí. Pero entonces, siempre he criticado eso. Falta como uno ve que el Quindío como que no pasa nada, que esto como igual, que nadie aporta, que nadie construye, que no hay liderazgo, que no hay ideas, que no hay quien piense. ¿Estoy equivocado con esa apreciación? Mira que hay una cosa curiosa con el quindiano. Aquí hay varios errores históricos. El primero es nuestro himno del Quindío, que lo hizo uno de los grandes poetas colombianos, al que yo quiero y admiro, a Jorge Robledo Ortiz. Pero llega en una estrofa y dice: por viejas trochas de Caldas, con la orquídea por blasón, Antioquia viajó descalza y el milagro floreció. Entonces yo saqué una letra que el maestro Tony Paneso le puso la música de un hermoso bambuco que rescata la verdadera historia del Quindío.
porque primero fuimos caucanos. Segundo, aquí llegaron de Cundinamarca, Sí. de Boyacá, Sí. de Santander, de Antioquia, y como dice Buitrago, en los hombres trasplantados surgió algo distinto, que no era mezcla, sino fusión, y se crea un hombre nuevo que debe tener una identidad propia, que es el quindiano, y por eso hablamos de quindianidad. Pero hay una cosa curiosa. Primero, apenas hoy en día ya al quindío lo conocen, pero hace 10 o 20 o 30 años Antes en del Bogotá, terremoto no. tú hablabas del quindío y Sí, sí. Pensaban eso- que era Risaralda. la gente no Sí. tenía claro qué era el departamento del Quindío. Eso es cierto. Y hemos tenido una clase política que desafortunadamente, cuando se fue a crear el departamento, en Bogotá, un grupo de jóvenes se reunió en una cafetería. Y dijo, ¿qué vamos a hacer para justificarnos como generación? Sí. Y yo, no, vamos a trabajar por la creación del departamento del Quindío. Eso fue planeada en una cafetería. En una cafetería. Y fueron Humberto Cuarta Giraldo, Gran intelectual. Belman Vázquez, Horacio Gómez Aristizábal y Alberto Bermúdez. Eran unos mozuelos. Y empezaron a conseguirse amigos, porque los de Manizales le echaban tierra que eran de mejor familia. Sí, sí. Y entonces se consiguieron y fueron donde un expresidente de la República. Y le dijeron, bueno, pero allá qué dirigentes hay. Y estos con gran osadía le dijeron, aquí estamos nosotros. Somos nosotros. Aquí Somos pues, nosotros. Entonces ahí se ganaron a Chandía y el que les dijo eso fue Laureano Gómez. Se ganaron a Chandía, el magistrado Miguel Chandía. ¿O qué Chandía Darío estamos Chandía. hablando? Darío Echandía. Darío Chandía, El maestro Chandía, Darío Maestro Chandía, ya. que era tolimense, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, pues, claro que usted no tiene... Yo soy profesor de la USCO en Neiva y tengo grandes Yo soy amigos. Willense, yo estoy de Neiva. Sí, qué bueno. Y yo soy profesor en Neiva y amo al Huila. ¿eh? Pero usted no habla como huilense. No, llevo mucho tiempo por Pero a fuera. mí le gustan las hachinas, ¿cierto? La china me encantan. Que ahora nos están hasta ganando. El quesillo, el café. Porque ahora el café, El ya, mejor. que el mejor es el del Huila. Y es cierto. Y nos están tirando tierra en lo nuestro, porque nuestro, se sí. dedicaron juiciosos y calladitos Sí. a hacer lo que tenían que hacer. Y efectivamente están exportando un café de una calidad excelsa, pero también en el departamento del Quindío tenemos un También, gran café. muy buen café. No, Uno ve bueno. a Pitalito y siente el aroma del café por todos lados. En Pitalito Huila, eso es hermoso. Entonces, Sí. ¿qué pasa con el quindiano? Tenemos una clase política... Regular, no digamos regular. Maluca me gusta. ¿Le gusta más Maluca? Sí, me gusta No hay que ser tan diplomáticos. Sí, no, me gusta Maluca. Mala, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo, y además... Nada de liderazgo. Y además sí. el Quindío, No hay líderes. que la gente es querida, que la gente es querendona, tenemos unos problemitas. Entonces, somos capaces de sentarnos a rajar de todo el mundo, Sí. pero después cuando llegan, No le sostenemos a nadie. les sonreímos de una manera hipócrita. Yo he Pero somos sido- hipócritas. Creo Lo que está sí. diciendo, somos hipócritas. Creo que sí. Falsos. El problema mío es que tengo una lengua viperina y, Mire, Álvaro. y les voy diciendo las cosas de frente. Pero miedo. eso aquí no les gusta y eso es un problema. Yo aquí estuve invitado al secretario de Cultura del departamento, Pipe, Felipe Robledo. Felipe Pipe Robledo, sí. El hombre le decía esta pregunta y usted me la puede contestar. A ver si tiene el mismo concepto. ¿Hay cultura cuyabra? ¿Tenemos cultura propia? Cultura quindiana. Tenemos idiosincrasia, Bueno, cultura, buena, cultura. buena pregunta. Primero, parto del término cuyabro. ¿De dónde viene cuyabro? Era un insulto. Eso era un insulto a la gente. Los de Calarcá, para joder a los de Armenia, les decían cuyabros. ¿Y qué pasó? Cuando se estaban reuniendo para ponerse de acuerdo y crear a la ciudad de Armenia, que citaron a un convite a los de Calarcá y no asistieron, entonces ya se pusieron de acuerdo que iban a crear, había unas fincas grandes aquí, una de esas se llamaba Armenia. Una finca se llamaba Armenia. Se llamaba Armenia. Ya. Y había muchas matas de cuyabros. Como un bejuco, como un calabazo, Le ¿cierto? digo, ¿qué nombre le vamos a poner? Y no, pues pongámosle cuyabro. Pero pues eso duró hasta la reunión siguiente. Ahorita no hay cuyabro ni eso nos identifica para nada. Exacto. Nosotros no somos cuyabro, nosotros somos armenios. Sí, A de pesar- acuerdo, totalmente de acuerdo. A pesar que el O sea IGAC, que cuyabro es despectivo.
Sí, era despectivo en el A, momento. Cuyabro es a mí, despectivo. a mí no me gusta. Pero es despectivo. Es despectivo, claro. A mí no me gusta porque es que ¿qué nos identifica de lo cuyabro? No, a nosotros Sí. nos identifica. Hubo un alcalde que dijo que iba a quitar el hacha como símbolo, que porque eso era Deforestación, antiecológico. era el símbolo de deforestación. Deforestación. Ujú. Cuando Robledo Ortiz dice sobre el hacha que es un símbolo De colonización. de colonización, obviamente, Pero también de esfuerzo, de de derribar, esfuerzo, de de esfuerzo. derribar los montes y de morder los cedros, se convirtió en pequeña bandera anquilosada. Entonces, aquí llegaron, esto era inhóspito. Los primeros que llegaron fueron perseguidos de la regeneración de Rafael Núñez, que eran liberales. 1800 algo. Claro, liberales 1800. perseguidos, y esto era una selva. Sí. Esto aquí no entraba nadie. O sea, una especie de desplazados, actualicemos término. Desplazados. Y se escondían totalmente. Y esos abuelos, tatarabuelos nuestros, fueron unos heroicos, porque se metieron en estas selvas, les tocó con el hacha hacer el espacio para fundar y levantar ciudades, Hacer como el levantando milagro. una orquídea, hacer estos milagros de ciudades, y tenían que hacer todo con sus propias manos. Es decir, ellos sabían de todo. Pero seguimos insistiendo que fue una colonización antioqueña. No. Porque se habla desde que llegaron los antioqueños aquí. Claro. ¿Qué tan Sí, cierto es sí, eso? Caucanos, Primero, es que- primero pertenecimos al Cauca. Cauca, sí, sí, Primero sí. pertenecimos al Cauca. Sí. Vinieron perseguidos de la regeneración, y ahí llegaron caucanos, y llegaron de Boyacenses, otras partes, tal. santanderes. Claro que las migraciones grandes fueron antioqueñas, y fundamentalmente fueron de Sonsonia Bejorral, que eran los más pobres de todos, Los más llevados. niguateros totales. Ni guateros. Niguateros totales. Con la canción de la nigua. Sí, Chiquita, claro. chirriquitica, Yaca, sí. oriunda de Salamina, cuna de grandes poetas y capital de las niguas. Y que pica y Y repica. repica, sí. Como pica la hijueputica. Ese es del Entonces- maestro aquí, también, maestro Que era, esa, de Montenegro, ¿cierto? esa canción era el maestro de Montenegro y musicalizada por Moncada. Por Evelio Moncada. Evelio ¿Cómo es que Moncada, se, cómo es que se nos acaba esa Hugo tradición Moncada. tan bonita, no? ¿Cómo es que se acaba? Porque es que... Acá está. Pero entonces hay una identidad quindiana. Pero ¿cuál? Es identidad, pero no cultura. Es que es diferente identidad, cultura desde mi perspectiva. Cultura es un conglomerado de hechos que nos hacen quindianos. Lo que pasa es que somos muy jóvenes. Exactamente. Esto es muy joven, entonces es muy difícil decir que ya hay una identidad quindiana. Pero, digamos, por fuera nos ven muy paisas, Sí. pero diferencian el paisa Del quindiano. del quindiano, Sí. o del caldense, o del risaraldense. Miren ustedes, el proceso de colonización de Caldas, de Risaralda y del Quindío fueron tres fenómenos distintos. Por ejemplo, el del Quindío fue estatal a través del Camino del Quindío. En un decreto del año 1830, 1800 o 1900. 1830, Upa. que Bolívar pasó por el Camino del Quindío y ya dieron estímulos a los que poblaran cerca del Camino del Quindío. Y finalmente allá se asienta en Salento, en el momento no era Salento, Boquía. Barcinales, Barcinales. una prisión, Barcinales. Y ya más adelante se crea Salento, y ahí empieza a deslizarse por la cordillera el departamento del Quindío. Tenemos una historia muy linda desde los Quimbayas, una historia propia, desde Robledo, y tenemos, en verdad, alguna vez me dijo Camilo Cano: hombre, ¿usted por qué molesta tanto con eso de la historia del Quindío y la identidad, cuando la única historia es cuando el cacique Silvio le tiraba flecha al cacique Ancísar? Sí, sí, sí. Pero no es cierto. Tenemos una historia muy bella y tenemos una identidad joven que tenemos que irla construyendo, y una de las formas de hacerlo, amigo Mise y amigo director, es a través de la cultura y del arte. No queda Es más. el hecho- No y queda de la más. educación. Sí, señor. Y es el hecho que se está presentando hoy, usted lo dijo esta semana en la presentación de este evento de escritores quindianos que va a haber hoy, que era un verdadero terremoto, lo que iba a ocurrir hoy acá en Armenia. a nivel Lo de hoy es cultural, histórico. Lo de hoy es histórico. histórico. Y se está dando acá hoy hasta las 6 de la tarde en Libro Total una muestra de De obras. cultura, de obras, de cultura.
Y es cultura porque son hombres cultos los que están ahí. Sí. Yo pasé ahí por un magistrado, el magistrado Mejía, ¿cierto? Mejía no. Hay un magistrado que tiene como 6 obras ahí ahora. Entonces, lo que está produciendo acá en Armenia es un llamado también y es una resonancia de que en el Quindío sí hay ese cultivo, ese culto por las letras, Sí. de que sí tenemos personas que nos engrandecen, Que nos engrandecen la historia, representan, han que hecho nos la historia, sí, representan, sí. Y hacerlo desde la ciudadanía. desde la ciudadanía, sí. Aquí todo el mundo, ¿qué me va en la gobernación? ¿Qué me va en la alcaldía? Eso no van nada. Yo hice un recital Sí. con Sábar Mandinga, hicimos un recital de poesía en blanco y negro. Ese rato no escuchaba hablar de Sabas Él, Mandinga. él declamaba poesía negra, yo declamaba poesía castellana blanca, y al final ¿Qué es terminamos poesía negra? Para los declamando poesía videoyentes. negra. Listo, sí, la poesía negra es la poesía escrita por personas de raza negra Ya. o no de O afros. raza negra, sino que también estimula y saca a flote toda la excelsitud de la cultura en las manifestaciones de la raza negra. Ya. Terminé un libro que es la historia de la literatura negra en el mundo. Cojo desde África, luego cojo cómo empiezan a utilizar elementos negros en la literatura europea, particularmente española, cómo llega a los Estados Unidos a través del jazz y a través de unas escritoras que empiezan a tener sus manifestaciones, y cómo se desliza eso hasta las Antillas, y terminamos en Colombia con poetas como Candelario Beso, que llega y nos dice: qué triste que está la noche, qué triste está. Sí, sí, sí. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. Entonces, estos días me fui para el Festival del Jazz en Monpós y recorrí el camino de Candelario Beso. Y llegué de allá y me senté a escribir el libro sobre la historia de la poesía negra, y ya la tengo prácticamente terminada. Entonces, eso fue hace 3 o 4 meses que estuve allá, y bueno, estuve con un poeta negro en el Chocó el año pasado, en la Casa de la Cultura del Chocó. Hicimos un recital de poesía negra que fue, digamos, un hito histórico allá en Quito. Bueno, y qué bonito eso. Pero Qué usted rico. también es muy de la parte folclórica, ¿cierto? Pues admiro de usted que esa gran capacidad de imitar, porque imitó perfectamente a Camilo Cano. Pero bueno, yo creo que tiene otros personajes por ahí guardados. Pero Pues, usted, y si quiere le invito a Jorge L. Gaitán. Jorge Luis Gaitán, ¿cómo? Sí. No es la idea, no es el temperamento, no es siquiera la condición volitiva del hombre, es la predisposición heredada y profunda, acumulada y estimulada por el medio, que conoce de esta o de otra manera las riquezas que la vida le entrega. Sí. Así es, escuchamos. ¿Cómo considera usted a Gaitán? Tengo los CDs de los discursos de Gaitán, y soy un admirador de cómo va llevando el discurso, y además cómo logra ese cordón umbilical con lo popular, con el pueblo. Cautiva Sí, al ¿cómo? pueblo con su Hay- discurso. La empatía con el pueblo, sí. Hay esta anécdota. Llega Gaitán al Chocó, entonces hace un choque que todos inmediatamente lo miran para ver si lo atacan. Y después les dice: negros hijueputas, así nos llama la oligarquía liberal y conservadora. ¿Qué tal eso? Muy ¿Ah? inteligente ese hombre. Yo Claro, creo que el claro. hombre era negro también. a él le Claro, decían el claro. negro. Despectivamente le decían el negro. Sí. Pero más indio, más indígena. Más indio, sí. El único caudillo que ha habido en Colombia. Sí, sí. Dice que dice, el único caudillo. Pues ahorita hay caudillos modernos. No, pero no son caudillos. Que son Petro y Uribe No, y todo eso, pero son es que tendencias, sí, pero- este personaje tenía... movía sensibilidad, movía fibra. Sí, movía fibra, sin Estos de lugar a ahora dudas. no mueven eso. Sí, son líderes, digámoslo así de alguna manera, que también el liderazgo está desapareciendo. Claro. Pero un Líderes caudillo, temporales, en sí, el instinto de la temporales. palabra, No, el hombre trascendió. porque la muerte. trascendía, él El hombre transmitía. trascendió. Él transmitía en los discursos, y eso que yo no soy de esa época, pero yo lo he escuchado también, y eso era algo impresionante. Y la gente que me habla, yo no he encontrado a ninguna persona que me hable mal de Gaitán.
Nadie habla mal de Gaitán. Sí, Nadie. sobre todo, pues no sabemos cómo iría a ser como gobernante. Que es otra cosa, sí. Que es otra cosa. Muchos dicen Sí. que iba a ser Pero un peligro. el líder, Popular. su capacidad de oratoria, fue un penalista que Duro, se sí. formó con Ferri en Italia, de la corriente positivista del derecho, Sí. y hizo un estudio sobre las ideas socialistas en Colombia, con eso se graduó. Con lo de las bananeras y unas también, la famosas oraciones jurídicas con jurado de conciencia que era en esa época, que eso se transmitía en vivo. Eso se transmitía en por la vivo a las radio, por la audiencias. radio Y nacional. tenía rastros de Mussolini. Sí, Como porque tenía es que- rastros de porque Mussolini, es que- al menos en el escuela de discurso. Benito A Mussolini, menos en el sí. discurso. Claro, no, ¿Ah? claro, y de Hitler. Claro, que era Lidia. La oratoria Sí. de Hitler era una cosa Sí, impresionante. y Mussolini ¿no? también. Era un tipo que todo el mundo lo miraba como algo chiquito, y por allá en una cervecería empezó a pronunciar los discursos de cómo habían tratado a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial y, Sí. y con el Tratado de Versalles. Entonces, cómo El dignificar ese despertar, nacionalismo. el despertar nacionalista. Vean lo peligroso que es el nacionalismo Sí. y el fanatismo. De- Pero pues hay que reconocerles esa capacidad de oratoria y esa, independientemente de sus ideas, eso ya es otra cosa. Bueno, doctor, ahorita que yo hablaba de lo Oiga, folclórico. qué charla tan buena, diga. ¿ah? Sí, ya no 3 minuticos. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Cuál lo cautiva? ¿El vallenato, las baladas o la música clásica? Mira, O la colombiana. aquí tengo en mi Spotify, para que usted mismo lo lea acá, mis canciones favoritas. ¿Qué dice Aquí ahí? está. Granada, Aquí. 5.074 canciones. 5.074 canciones. Sí. Entonces yo soy universal en la música. Decía el maestro de Grave, no León, sino Otto, Otto de Grey. que era el gran maestro de la música. Hay dos clases de música, la buena y la mala. Lo mismo de la poesía, hay dos clases de música, De la poesía, buena o la mala. Lo poesía. que pasa es que decir cuál es la buena o la mala es otro problema. ¿eh? Porque si a mí alguien me dice, es que la música de Jesse Uribe es muy buena, entonces ya me toca refutarle y decirle, venga, El un no Carlos segundito. Pongamos, eso, ahí el tema es discutible. Pero si dice que es la que más le gusta, yo no le Diferente, puedo decir nada. diferente. Sí. Porque pues cada cual le gusta lo que quiera. La música, Claro que sí. la música actual es mala. Bad Bunny, No, pues... mala. claro, porque ¿Cómo? es el mismo son, musicalmente Sí, no tiene, no hay. no tiene ningún valor. De acuerdo, completamente. Entonces, claro, a mí me encanta la música clásica, amo la ópera Eso es tiene una todo, la ópera tiene teatro, tiene Expresión. música sinfónica, tiene Historia. tiene poesía, Escenografía. ¿sí? Tiene como todas las artes conjugadas. Me encanta la zarzuela, pero también me encanta la música colombiana, los bambucos, los pasillos, también música de los años 60 Entonces, ¿quién no le y gusta? baladas. Entonces, ¿quién no le gusta? Y me gustan Las rancheras. y me gustan los italianos con sus canciones napolitanas, y me gusta la música Dale. española y los italianos, Es escuchar universal. a Edith Piaf o escuchar a Yves Montaigne, ¿sí? Entonces, es universal. Alguna vez me reunía con los amigos del Partido Comunista aquí que querían tertuliar conmigo. Entonces, hablaban muy bien de la cacica, que era la ministra, y que sí, que está reivindicando. Le dije, venga, La usted, casica usted aquella. lo que no le puede decir al pueblo es que tiene que escuchar una sola cosa. Ajá. El pueblo necesita conocer a Beethoven, a Bach, Sí. a Mozart, ¿sí? Y a Vivaldi. Entonces usted no puede cerrarle, claro, el vallenato y nuestras manifestaciones autóctonas hay que estimularlas, pero no hay que dejar y tener en cuenta que el arte es universal. Sí, y menos imponerlo. Ujú. Sí, no, qué Sí. grato haberlo tenido acá en los estudios de programar AXM, Sí. aquí en la Casa Magro, que nos hizo también un recuento histórico de esta ubicación, allí Esta era el casa. Conservatorio de Sí, Música. sí. Yo creo que tenía que haber más oportunidades a partir de lo que se está dando acá en Libro Total. con este Ya encuentro hizo de la escritores. invitación a esta tarde, ya Claro, hicieron la sí, invitación. lo hicimos y bueno, Sí. estamos hasta las 6 de la tarde. Reiteramos Sí. la invitación a todos los quindianos, a todos los armenios de los municipios. Vamos a estar allí en las horas de la tarde, en Libro Total. Aquí este era, yo me acuerdo aquí de Guillermo Escobar La Torre, pero también aquí fue la Casa Liberal de
Emilio Valencia. Emilio de Valencia. Emilio Valencia y la hija. Entonces ahí al frente, Haciendo está, esquina. haciendo esquina está Libro Total en la carrera 13 con calle 16. 16. Entonces los esperamos para poder que ustedes conversen con los escritores, con los poetas y sigamos enalteciendo el Quindío a través de la literatura, del arte y de las expresiones del intelecto y del espíritu. Me dejó iniciado. ¿Cuándo vuelve? Yo estoy viniendo mucho porque voy a regresar el 19 y voy a estar Dice. como hasta enero, entonces vamos a tener Me tiempo. dice, ahí lo encargo. Bueno, ahí sí, Interesantísimo la historia. Lo poco, la media hora que estuve, me siento satisfecho y lo que aportó para, No, para mí cultura, es un para honor. cultura es excelente. Es un honor Muchas haberlo gracias. visto de Sí, nuevo después de tanto tiempo de no haberlo, de no tener la oportunidad de verlo. Muchas gracias, doctor Álvaro Mejía Mejía, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes que nos sigan en los próximos programas y hasta Sala una de nueva prensa. oportunidad. Sala de Sí. prensa, próximo lunes, 1 de la tarde. Muchas gracias.